Sean todos muy bienvenidos a un nuevo webinar en horario de verano, un poquito más tarde, y estaremos haciendo varios webinars en los próximos días, ya que estaremos anunciando varias cosas en las próximas semanas. Se vienen muchas novedades para el 2024, así que muy atento a lo que les estaré comentando más adelante. En el día de hoy estaremos hablando de las reacciones, lo que se puede esperar, algunas interpretaciones, conclusiones, si se quiere, reflexiones respecto a este plebiscito constitucional en que hace ya varias semanas veníamos evidentemente hablando de esto en la visión semanal, en los días domingo, en nuestro canal de YouTube, ahora los días lunes, para tratar de descifrar lo que podía pasar post plebiscito. Así que en términos bien concretos, bastante rápido, muy resumido, hablaremos de tres aspectos relevantes en el día de hoy. ¿Cómo reaccionaron hoy día el dólar y la bolsa? Súper importante siempre conocer el desempeño de los principales activos a la hora de interpretar, descifrar qué es lo que pasa con este tipo de eventos que son tan importantes como la decisión definitiva de si cambiamos la constitución o no. Algunas interpretaciones más bien personales respecto a lo que yo estoy observando luego de estos 4 años post estallido social que han sido tan, ¿cómo decirlo?, tan turbulentos, tan cambiantes, de tantas emociones, de tantas peleas, de tantos desencuentros. Han sido 4 años duros y yo creo que hay bastante consenso en que este capítulo se cierra por ahora, como han dicho muchos. Así que ahí vamos a hablar de algunas interpretaciones y finalmente, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que podemos mirar, observar y a qué estar atento de cara al futuro? Precisamente con dos instrumentos muy importantes para todos los chilenos, como son el dólar y también la bolsa chilena. Así que, sin más preámbulo, vamos a las reacciones que observamos hoy día en los principales activos financieros, en el dólar y en la bolsa. Y creo que no hubo grandes sorpresas en el dólar. A mi modo de ver, el dólar es el principal referente para este tipo de situaciones. En todos los casos, desde el estallido social en adelante, hemos mirado muy de cerca el comportamiento del tipo de cambio, del dólar, para ver cómo se está tomando en consideración estos cambios políticos, sociales, económicos. De hecho, post estallido social, los primeros días las reacciones fueron bastante menores en el dólar, pero finalmente terminó rompiendo, me acuerdo en su minuto, un techo importante que eran los 730, 740 pesos. Se demoró en romper esos niveles y finalmente rompe y sube bastante posterior a ese estallido social hace 4 años atrás. Y después ha sido un gran referente el tipo de cambio para ver todo lo que ha pasado en términos políticos, económicos, sociales. Retiros de la AFP, pandemia entre medio, por supuesto, elecciones presidenciales, el apruebo, el rechazo en su minuto, nuevos constituyentes y ahora este plebiscito final. Así que por eso es tan importante mirar el comportamiento del dólar y creo que no hubo sorpresas porque como bien anticiparon las encuestas, ganó la opción en contra por más o menos 55% versus el 45% del a favor. Esto nosotros lo comentamos hace algunas semanas atrás en la visión semanal. Nosotros hemos estado mirando siempre los últimos años la encuesta CADEM, que ha sido bastante acertada respecto a cada una de las elecciones y la verdad que acertó prácticamente de manera perfecta. Entonces el mercado tenía contemplado esta opción de que se rechazara esta nueva constitución, que ganara la opción en contra. Y finalmente, lo que ya sabíamos hace mucho tiempo atrás es que o nos quedábamos con una nueva constitución, si es que se aprobaba, si es que se votaba a favor, o nos quedábamos con la constitución de Pinochet o de Lagos, según quien lo diga y respecto a cómo le convenga. Así que la verdad que esto era el desde y por lo tanto ya se había cerrado de manera importante la puerta a la incertidumbre. Incertidumbre que yo creo hasta el día de ayer y todavía sigue existiendo, en el sentido de que nadie puede dar por zanjado este tema. En cualquier minuto podemos tener un nuevo estallido social, por decirlo de alguna manera, o ideas radicales que nuevamente se empiecen a ganar los titulares y el relato. Eso sin duda no es descartable, pero lo que sí es claro es que después de 4 años la población, la sociedad chilena está cansada de estar constantemente preocupados de si hay o no hay una nueva constitución y por lo tanto creo que en el ambiente ya hoy día se respira otro ánimo, otra
otra realidad. Y eso es que realmente los políticos y el gobierno se dediquen a gobernar, se dediquen a arreglar los problemas de la gente, que disminuya la delincuencia, que se ponga el foco en la recuperación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos el diagnóstico y por lo tanto creo que ha sido bastante evidente la respuesta de la sociedad chilena con esta votación. Así que no hay muchas novedades y acá hay algunos aspectos que hay que tomar en consideración. Primero, la variación del dólar, prácticamente insignificante el cierre de hoy respecto al día viernes. Subió 1,5 pesos, una variación del 0,17%, es decir, prácticamente igual que el cierre del viernes. 870 pesos, un nivel hoy día bastante bajo respecto al dólar que monitoreamos hace un mes atrás aproximadamente. Y otro aspecto súper importante es que el monto transado fue bastante bajo, un monto transado muy típico de día lunes. Los lunes en general se transan menos cantidad de dólares, hoy día poquito más de 1.000 millones de dólares, cuando un día promedio anda en el orden de 1.400, 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir esto? Es que además de no tener grandes variaciones del dólar, también se transa algo súper normal, súper típico, que son alrededor de 1.000 millones de dólares un día lunes cualquiera. Así que para mí la reacción del dólar es la más importante y esa reacción del dólar para mí hoy día no tiene mayor relevancia los movimientos del dólar como respuesta a este plebiscito de una nueva constitución. Así que desde ese punto de vista, todo tranquilo. Para la bolsa es un poco diferente la situación y acá las interpretaciones son variadas porque en general muchas acciones en la bolsa chilena transan muy poco. Son pocos los volúmenes transados y por lo tanto es perfectamente posible que la semana pasada, día miércoles, jueves, viernes, se haya sobre reaccionado como una ficha rojo o negro en el casino, en la ruleta, en que muchas personas pueden haber apostado a una votación a favor, por ejemplo, apostando que saldría esa elección y por lo tanto se podrían haber inflado algunas acciones hacia el final de la semana pasada. Y hoy día básicamente ocurre lo contrario, que se desarman, se deshacen esas posiciones a favor de la bolsa a que reaccionara positivamente y hoy día viene una situación un poco de decepción. Pero insisto, son montos menores en muchas acciones y puede que no sea representativo. Lo que sí es importante es que hoy día, en esta evolución que vemos en este gráfico extraído de la página de Mercados en Línea de BTG Pactual, ahí se muestra la evolución del IPSA durante el día y tuvo un pic hacia antes de almuerzo y luego, después de almuerzo, viene una caída bien importante en el IPSA. Y creo que podría haber algún impacto negativo de este famoso péndulo que ha ido moviéndose de un lado para otro. Ya voy a detenerme en ese punto de qué creo que puede haber pasado a mitad de la sesión, a mitad de la jornada, como parte de esta reflexión, como parte de estas interpretaciones de lo que ha pasado en estas últimas horas. Todo muy fresco, todo muy reciente y que cada uno se puede hacer una opinión, pero desde un punto de vista lo más objetivo posible, lo más de una mirada lo más sin colores políticos y sin tomar alguna posición, tratando de hacer este análisis inicial. Lo que yo he sostenido durante ya meses es que estamos lamentablemente en esta lógica del péndulo. Hoy día veía algunas columnas en el diario y muchos hablan de este péndulo, que este péndulo ha pasado de un lado para el otro. Recordemos en su momento cuando se vota la opción de realizar un proceso constituyente con prácticamente un 80% de la población votando a favor de ese proceso, de esa nueva constitución. Después viene un gran cambio en esta lógica de querer hacer una nueva constitución y viene el famoso rechazo hace poquito más de un año y con una votación abrumadora superior al 60% que rechazó esa propuesta de constitución. Algunos se creyeron el cuento y creyeron que ese 60% era una votación asegurada y además envalentonado en que muchos de los nuevos constituyentes fueron del Partido Republicano. Y nuevamente cometen este error que no sé, yo no logro entender cómo son tan cerrados, tan ciegos y no se dan cuenta que realmente acá para avanzar había que llegar a un consenso. O quizás realmente se dieron el gusto y dijeron, bueno, la verdad que si no sale adelante esta constitución, nos quedamos con la constitución de Pinochet o la constitución de Lago, según quien lo diga. Entonces, la verdad que desde ese punto de vista ya había bastante tranquilidad para el mercado chileno, pero en esta lógica del péndulo se pasaron 2, 3 pueblos y nuevamente ahora desde un punto de vista de rechazar o
o votar en contra esta opción de la nueva constitución. Entonces, estamos en esta lógica del péndulo. Mi gran preocupación para esta votación era que nuevamente tuviéramos una lógica 60-40. Me hubiese gustado más 52-48, teniendo en cuenta hoy día con el diario el lunes, por supuesto. Pero 45-55 creo que de todas formas calma un poquito los ánimos y deja esto bastante empatado. Pero seguimos en esta lógica del péndulo. ¿Y qué es lo que pasó básicamente en esta elección? Ya todos lo saben, 55-45 o 56-44. Votaron más de 13 millones de personas, lo cual fue bastante. Yo no pensaba y todo apuntaba a que no iba a haber una votación tan amplia, pero la verdad que fue muy significativa. No sé si será temor a las multas o compromiso, pero la verdad que fue muy amplia la votación. Y acá podemos ver algo súper importante que quiero destacar, que es cuántos votan en cantidad a favor y cuántos en cantidad en contra. Recuerden este número. A favor, 5 millones y medio, en contra, casi 7 millones. Si nos vamos a la elección, al plebiscito constitucional de el apruebo o el rechazo, nos damos cuenta que rechazaron cerca de 7 millones 9. ¿Cuántos rechazaron ahora? 6 millones 9. O sea, 1 millón menos rechazó. ¿Y cuántos aprobaron en su momento? 4 millones 9 y ahora 5 millones 500. O sea, en cuanto a cantidad, varió más o menos en 2 millones de personas en que se pasaron de un bando a otro. Y esto es súper importante, creo yo, porque estamos en esta lógica del péndulo, de que se pasa de un lado para otro, pero en definitiva estamos en el mismo lugar que hace 4 años. Y yo creo que lo que ha dicho la población, lo que ha dicho la sociedad chilena es, no queremos más guerra, no queremos seguir en esta. Terminemos el cuento, preocupémonos de otro tipo de cosas que son mucho más importantes hoy día para la población. Y probablemente desde el origen quizás podría haber sido la lectura más natural. Y ahí, bueno, podemos darle mucha interpretación a todo lo que ha sido este proceso de 4 años, pero la verdad que las grandes preocupaciones de la población son delincuencia, economía y hasta hace poco inflación y también pensiones, que eso ha ido cambiando un poco, pero la verdad que hay mucho por hacer y yo creo que ahí está el gran problema. Y lo que quería conectar con lo anterior, que era este comportamiento de la Bolsa de Chile en el día de hoy, que a media mañana empieza a caer y termina en la parte más baja, es que esta noticia yo creo que es totalmente contradictoria respecto al discurso que precisamente dio anoche Boric, el presidente. Y es esta lógica de consenso. Algo importante que yo creo que hay que destacar de lo que dijo anoche el presidente Boric fue que acá termina esta discusión sobre una nueva constitución. Yo creo que eso son palabras súper claras y buenas, positivas, de que por lo menos en este gobierno, que quedan un poquito más de 2 años, ya no se habla más de constitución. Pero hay 2 grandes peleas en el Congreso y lamentablemente estamos lejos de los acuerdos. Y creo que estas declaraciones de la ministra Jara no ayudan en nada en esta lógica de lograr acuerdos, porque lo que nos dice ahora la ministra Jara es que hay una nueva propuesta para el 6% de cotización adicional para las pensiones en su minuto, pero ahora cambia. Ya no es un 6% para pensiones. Un día después de este plebiscito, es impresionante, un día después del plebiscito se cambia este 6% por un 2% a capitalización individual, de ahí no se han movido, un 3% a un seguro social, antes era 4 y 2, si se acuerdan, y ahora le agregamos otro tema que no está en el radar de nadie, un punto porcentual a un nuevo sistema de empleo femenino y formalización que incluye sala cuna. O sea, literalmente acá el gobierno está proponiendo un impuesto adicional para financiar otras cosas que no son pensiones. Entonces, esto es lo que uno no logra entender y esta es la lógica del péndulo. Y este es el gran problema que tiene hoy día Chile, que es que no nos ponemos de acuerdo, que no avanzamos, que no crecemos. Y ya la incertidumbre se había disminuido muchísimo en el último tiempo porque ya sabíamos que en el peor de los casos, depende cómo se mire, no íbamos a quedar con la constitución de Pinochet o la constitución de Lagos. Por lo tanto, ese punto, ese aspecto ya estaba de cierta manera bastante controlado. Pero el gran problema que hoy día tiene Chile es la lógica de los acuerdos que hoy día no existe, no está ni de cerca. Y ahí nos vamos a quedar pegados probablemente por mucho tiempo más y lamentablemente todos, la gente, todos estamos cansados de que no se avance. Y ese es el gran problema. Y eso es lo que yo creo hay que tener en consideración y ya pasa a ser casi irrelevante lo que hablen los políticos. Yo creo que están bastante desprestigiados y la sociedad en todas las encuestas los deja en la cola de la gente que más le cree o en la que más confía o lo que sea. Y por lo tanto ahora más allá
de preocuparnos de la política, que yo creo que es bueno descansar de esta discusión política como país, como sociedad, pasa a ser importante lo que ya viene siendo importante en las últimas semanas, qué es lo que hace el Banco Central, cómo anda la economía, cuáles son los cambios económicos, propuestas económicas que puede hacer el gobierno actual, etc. Y ahí, esta semana tenemos dos eventos muy importantes. Por un lado, la decisión de tasas del Banco Central mañana por la tarde, y el día miércoles el IPOM, que seguramente no van a haber muchas sorpresas, vamos a crecer un 2% próximo año, subsiguiente, y estamos absolutamente estancados. ¿Por qué? Porque no avanzamos. Ese es el gran problema. Y por lo tanto, ¿qué viene ahora y en qué nos tenemos que fijar? Lo que ya hemos estado haciendo en las últimas semanas, últimos meses, que es fijarnos en los aspectos que tradicionalmente impactan en los activos chilenos. Ya la incertidumbre política disminuyó, ya la chimuchina política bajó, ya se despeja un poco el camino. Es bueno que las autoridades y todos los líderes políticos digan que ya se cierra este tema de una nueva constitución, por lo menos en el gobierno actual, y por lo tanto pasa a ser súper relevante lo que pasa a nivel global. Y esto es lo que tradicionalmente uno como analista, economista, inversionista, es lo que tradicionalmente miraba. Si el tema de la política interna es un tema que por mucho tiempo no fue tema en Chile. Ha sido tema en los últimos 4 años por razones que todos conocen, pero en realidad históricamente no es tema. ¿Y cuáles son los temas? Acá tenemos el comportamiento del dólar. El comportamiento del dólar es en la parte de la gráfica que muestra estas velas verdes y rojas, ¿ya? Y la línea morada es el dólar index. Por lo tanto, acá estoy comparando en los últimos 2 años el desempeño del dólar a nivel global con el desempeño del dólar en Chile. ¿Y qué es lo que muestra la gráfica? En los círculos es que hay desviaciones importantes en ciertos momentos del dólar en Chile. Hacia arriba, exagerado hacia arriba, como lo fue hacia fines del 2022, cuando estábamos previo a esta votación del apruebo o rechazo, cuando el dólar llega a estos máximos en 1.060 pesos y tiene que intervenir el Banco Central. Ahí se exagera y se dispara el dólar respecto al dólar en el mundo. Después, si se dan cuenta, viene una normalización hacia fines de año, principio de año, en donde prácticamente el comportamiento del dólar en Chile es igual al comportamiento del dólar en el mundo. Después viene una caída significativa del dólar que se sitúa por debajo del dólar a nivel mundial. Y ahora último, hay una situación anómala en donde el dólar supera nuevamente el dólar index, el dólar a nivel mundial, pero no es por temas tan políticos, sino que es más bien por la acción del Banco Central. Que el Banco Central tomó una postura muy radical en contra del peso chileno al comprar dólares y también a bajar las tasas de manera significativa en un corto periodo de tiempo, que era lo que estaba anunciando en sus comunicados habituales. Por lo tanto, esa última acción del dólar de sobrepasar al dólar index pasa más bien por responsabilidad del Banco Central. El que me quiera hacer alguna consulta, ahí veo levantando la mano algunos, hable nomás en el chat, yo feliz de responder algunas preguntas antes que terminemos. Así que este es un webinar cortito de actualización y de tratar de conectar varios aspectos que son relevantes post este plebiscito. Luego tenemos acá la comparativa del dólar, pero el dólar inverso. Acá el dólar no va para arriba, va para abajo, ¿ya? Esto puede que se le peleen algunos cables a todos ustedes, pero que se entienda. Acá lo que estoy colocando en la gráfica es el dólar inverso, es decir, CLP dólar. En vez de subir el dólar, en este caso está cayendo, si se dan cuenta. Esa parte más bajita del dólar a mediados del 2022 es cuando el dólar llega a 1.060 pesos. Lo hice de esta manera porque lo estoy comparando con la línea morada, que es el cobre. Y si se dan cuenta, también hay una fase bastante evidente en donde el dólar sube con fuerza, o sea, se cae mucho el peso chileno y va muy de la mano con el comportamiento del cobre en ese momento. Lo que quiero mostrar en esta gráfica es que ya en los últimos 2 años se ha equiparado prácticamente por completo el comportamiento del dólar con el cobre. Y el cobre históricamente ha sido uno de los factores más importantes que incide en el desempeño, en la evolución del dólar en Chile. Entonces, esto la verdad que ha vuelto a ser la normalidad y por lo tanto desde hace ya algunas semanas, meses, estábamos observando un comportamiento del dólar muy ligado, muy parecido a este típico comportamiento del cobre. De hecho, ya lo he dicho en otras ocasiones, mi gran esperanza de cara al futuro para Chile está puesto en el cobre. Yo creo que Chile va a tener un viento de cola, un viento a favor en el futuro por una buena evolución del cobre que vamos a ver
en los próximos años. Así que espero tener la razón, espero no equivocarme y creo que eso nos va a salvar en los próximos años de salir de la mediocridad. Esperemos que así sea. No es lo mejor, no es lo deseable, evidentemente uno esperaría mejores políticas públicas, acuerdos políticos, fomento al crecimiento, fomento a la inversión, etcétera. No creo que venga por ahí, va a venir, creo, más bien por el desempeño del cobre. Está por verse. Y una última gráfica es el comportamiento del IPSA, que es el gráfico que está más abajito, también en velas verdes y rojas, que tiene una evolución bastante positiva en los últimos años y que a pesar de la desviación o la distancia que le ganó el cobre, la otra línea, la morada, es el cobre nuevamente, el cobre tuvo un repunte, una evolución muy favorable en los últimos años post pandemia. Y poco a poco, lentamente, el IPSA se ha ido acercando a este desempeño del cobre. También, históricamente, el comportamiento del IPSA, de la bolsa chilena, ha ido muy de la mano con el comportamiento del cobre. Así que también, en este caso, vemos un acercamiento importante en este desempeño de la bolsa del IPSA respecto al desempeño del cobre. Así que con estos tres gráficos lo que quiero dar cuenta, quiero mostrar, es que ya en los últimos meses todo este factor incertidumbre político ha ido decantando, se ha ido desvaneciendo y cada vez más volvemos a mirar a los aspectos que realmente son importantes para los activos chilenos, en el caso del dólar a nivel internacional y en el caso del peso chileno o el dólar de manera inversa, el cobre, al igual que la bolsa chilena. Así que creo que esto viene a ratificar lo que ya sabíamos hace bastante tiempo, que fue con este gran portazo que le dio la sociedad chilena a una nueva constitución que era bastante ambiciosa, por decirlo de alguna manera, y se votó esa opción rechazo hace poquito más de un año. Y de ahí en adelante las cosas creo que se han ido calmando y hemos entrado en una situación de mayor cordura, creo yo, en la discusión política, en la discusión de la sociedad también, y da cuenta todo lo que hemos visto en los últimos meses con esta, de cierta manera, ¿cómo decirlo? Aburrimiento respecto a todo este proceso que ya lleva poquito más de 4 años. Bien, voy a comentarles algo muy importante antes de ir finalizando y respondiendo algunas de las preguntas que ustedes me hagan. Les tengo una tremenda noticia. Hemos estado trabajando durante meses para mostrarles una manera de cómo comenzar el año 2024 con el pie derecho. Estamos trabajando todo en conjunto al interior de Patrimor para entregar un tremendo webinar, una tremenda masterclass 100% gratuita el día 3 de enero para que partan el próximo año con el pie derecho, con la compañía nuestra, de la manera más planificada posible en cuanto a sus finanzas personales. Esta masterclass va a ser un evento que va a durar un par de horas, con mucho contenido, con mucha información, en donde vamos a hablar de los 4 pilares para construir patrimonio. No se lo pierdan, regístrense en el link que está en el chat. Ahí Gilda acaba de sumar el link para que ustedes se registren y puedan sumarse a este webinar que no se van a arrepentir. Va a ser el puntapié inicial de comenzar el año 2024 con el pie derecho, con optimismo, con ganas de hacer cosas importantes en el año que viene. Así que participen de este webinar, los 4 pilares para construir patrimonio. Ahí está el registro. También vamos a estar anunciando esto próximamente en redes sociales. Y como les decía anteriormente, vamos a hacer hartos webinars para ir hablando de diferentes temas importantes de cara al año 2024. Bien, Álvaro me pregunta, hola Sergio, quizás no es para este webinar, pero podríamos tener algún webinar para hablar de la crisis de la ISAPRE. Muy buena sugerencia. Para los clientes hemos estado hablando de algunas cositas al respecto, pero vienen novedades. La verdad que hemos estado monitoreando la situación de cerca y la verdad que hay preocupación y yo creo que también dejando de lado esta discusión constitucional que se ha ganado, por supuesto, las portadas y la prensa y toda la discusión de la elite. Yo creo que ahora vamos a pasar a hablar de cosas importantes, como son la salud, la ISAPRE, la educación, la economía, etcétera. Así que es un tema súper importante, Álvaro. Vamos a estar hablando de eso y tenemos también algunas novedades relacionadas a ciertos productos que pueden ayudar también en una mejor planificación a futuro respecto a la salud, a la cobertura de la salud. Gracias, Álvaro. Johnny, ya esto fue, Sergio. Sería bueno un webinar hablando de la Fed, ISAPRES, tasa de los créditos, inflación. Exactamente, todo eso viene, Johnny. Así que gracias por la sugerencia. Vamos a empezar a tocar temas evidentemente más importantes para todos nosotros y por eso tenemos esta masterclass en el inicio del año y tenemos muchas novedades en ese sentido de cara al futuro. Así que estén muy atentos a redes sociales, a todo lo que vamos comunicando habitualmente a través de los mails y todo lo que hacemos semana a semana. Genial, Sebastián, te esperamos ahí. Y DSD, ya.
Hola Sergio, ¿cuándo se viene el nuevo curso más básico con Casanera? Tomás, muy ocupado Tomás, pero vienen novedades para el próximo año, tanto con Tomás como con varios profesores más. Yo particularmente voy a estar haciendo hartos cursos el próximo año. A modo de primicia, para los que están acá, el próximo año nos pusimos un gran desafío y es lanzar 12 cursos, uno por mes. Así que vienen muchas novedades, así que estén atentos. La verdad que vienen muchas cosas para el próximo año. Wilfredo, hola, hola, ¿qué tal? Siempre te escucho, buen análisis. Muchas gracias, Wilfredo, por estar acá. Y bien, si no hay más consultas, la verdad que ha sido un placer. Formato veraniego, un poquito más tarde, también más breve, con temas que hay que conversar, que hay que hablar, que es necesario discutir. Es una preocupación que creo seguía existiendo para mucha parte de la población, pero yo creo que, como lo hemos venido diciendo semana a semana en la visión semanal, ya la situación desde hace un tiempo había cambiado y ya se nota esa menor incertidumbre, pero ahora viene lo más difícil, que es que hay que hacer la pega, hay que trabajar, hay que sacar adelante este país. Tiene que haber acuerdos políticos amplios y tanto de izquierda como derecha, tanto derecha como izquierda. Yo creo que esa lógica de acuerdo lamentablemente no están las ganas para avanzar y ese es un problema que tenemos más profundo. Esperemos que se solucione. No soy muy optimista al respecto, pero esperemos que así sea. Hans nos dice, pueden reenviar el link, porfa, el link de la inscripción del webinar. Ahí está Gilda, genial, eso, ahí está nuevamente el link. Gracias Gilda, gracias a todos por participar, gracias por estar atentos a lo que vamos haciendo semana a semana, mes a mes. Estén muy atentos, vienen muchas novedades y nuevamente insistir en que se inscriban en esta masterclass para partir con el pie derecho el año 2024. Lo hemos hecho con mucha pasión, con mucho cariño, todo lo que les vamos a ir contando en las próximas semanas. Así que muy atentos y cordialmente invitados a que se inscriban. Que estén muy bien, un abrazo, nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.